días tengan todos ustedes. Estamos en su programa Pico de Gallo. Ya iniciamos una mañana lluviosa. La noche estuvo lloviendo, entendemos, en todo el estado de manera importante. Va a llover toda la semana, hasta mediados de la próxima semana. Hasta ahorita el pronóstico es en ese sentido, entonces hay que estar prevenidos de manera eficiente. Les comento, mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro y a todos los municipios donde se nos sigue a través de televisión por cable. Y ahora tenemos el último foro de análisis político de este proceso electoral. Ya la próxima semana, el próximo sábado, ya no va a haber oportunidad porque vamos a estar dentro de la veda electoral, ya vamos a abordar otro tema, de manera de que es importante ver y que ustedes analicen las posturas de nuestros ya conocidos analistas, las posturas políticas que guardan en torno al último momento prácticamente de este proceso electoral, que es el más importante prácticamente de la historia de México, no solamente por el proceso en sí mismo, sino por todos los puestos de elección popular que se van a votar en nuestro país. Para este análisis se encuentra con nosotros Jesús Nevares Pereira. Jesús Nevares, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Eduardo Ortega Solano, quien también se encuentra con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y Carlos Garza Salas, quien también nos acompaña nuevamente en esta emisión de Pico de Gallo. Y bueno, pues será la última ocasión en que podamos estar, les comento, analizando el proceso electoral y se ha comentado mucho que todas las posturas de Donald Trump impactan de manera importante a favor de López Obrador. Es los análisis que han venido haciendo, y lo último que se ha sabido es el encarcelamiento que por disposición de Donald Trump se hizo de varios niños, separando a las familias a los niños, a los hijos de los padres que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos. ¿Cómo puede impactar esta medida en México en el proceso electoral, si es que así lo hace? Algo terrible, creo yo, lo de pues la separación de los niños emigrantes de sus papás. Son actos criminales. El utilizar jaulas se ve como se veía en la época de Hitler, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hubo un repudio internacional hacia esa acción, cosa que, bueno, a Donald Trump realmente no le interesa, no le importa la opinión internacional. Se habla que más bien por influencia de la esposa y la hija fue que cambió la actitud. Yo considero que electoralmente en México la actitud de Donald Trump no beneficia realmente a ninguno que sea presidente, a nadie. Incluso yo considero a ningún candidato efectivamente, y ya el candidato que sea presidente tampoco lo va a beneficiar. Incluso yo veo que viene un nuevo perjuicio, va a ser complicado la relación con Donald Trump. El presidente que llegue va a tener que ser muy sagaz para no romper con Estados Unidos, romper con Donald Trump, pero tampoco darle apoyarlo en todo. Por último, recordemos que Donald Trump va a tratar de buscar la reelección, y la manera en que lo va a hacer es volver a atacar a México. Bien. Bueno, yo lo veo más en el sentido, efectivamente pasa eso con Donald Trump, que ayer se supo que en el Pentágono precisamente tienen a más de 20,000 niños. O sea que estas fotos con jaulas, donde se suponía que los tenían en Walmart abandonados o algo así, pues es un juego de niños para lo que parece que es en realidad. En lo que sí pienso que ayuda, no directamente, pero finalmente sí ayuda, es en que distrae un poco los ataques que se le trataron de hacer a López Obrador. Finalmente la noticia internacional de los niños y esto que está pasando distrae, y finalmente en ese sentido podría beneficiar al puntero. El mismo efecto que probablemente esté haciendo el fútbol, ¿no? Que uno se distrae un poco y finalmente se quedó como lo habíamos dejado al final. Pues es la percepción, ya con un López Obrador muy arriba. Ese es el único sentido en el que pienso yo que puede un poco ayudar, pero efectivamente al que cualquiera de los tres que llegue a tomar la presidencia de la República en estas elecciones, sin duda tendrá una relación no solamente rijosa, sino
pues no sabes a qué tirarle con Donald Trump, ¿verdad? Realmente es una persona que le puede tirar el manotazo al partido de dominó en cualquier momento y te tienes que adaptar a esa situación. No estamos en una situación, desgraciadamente, en donde podamos poner condiciones sobre la mesa, aunque parece que con el nuevo, si es de que llega López Obrador a la presidencia, bueno, pondrá algún tipo de, algún cambio en el trato, pero sin duda, tendremos que estar muy alertas de lo que es la primer potencia mundial, en este caso dirigida por Donald Trump. Mira, a mí me parece que pudiera beneficiar a López Obrador y me imagino que lo beneficia, porque el candidato del Partido Revolucionario Institucional es un candidato que representa a un partido que ha sido muy incondicional en la política interna, muy tolerante, muy pasalón, dirían en el rancho, ¿no? Con las decisiones estadounidenses. El gobierno de México, que es el gobierno del PRI, es un tanto tibio en cuanto a fijar posiciones enérgicas, contundentes, de un sinnúmero de decisiones que toma Estados Unidos. Por otra parte, el PAN también es un partido que tiene cercanía con Estados Unidos, sobre todo con el Partido Republicano. Eso, pues, determinado sector de la sociedad lo sabe, lo conoce, pero también el votante, el electorado intuye que hay una especie de empatía de el Partido de Acción Nacional con Estados Unidos. ¿Y en qué pudiera beneficiar a López Obrador? Bueno, pues en el sentido de que es el que primero no tiene un antecedente de acercamientos con Estados Unidos, su presencia es diferente. Segundo, ha fijado posiciones que sin chocar con Estados Unidos salvaguardan la independencia y la autonomía de nuestro país. Ahí es en donde creo que puede beneficiar a López Obrador. Bien, bueno, pasando al plano ya propiamente nacional. Estamos ya al cierre, estamos en la recta final. El miércoles es el último día de propaganda y de difusión de las posturas políticas de los partidos políticos. ¿Cuál es la lectura política hasta este momento? Prácticamente ya para cerrar, cómo van las encuestas, las posturas, e incluso el desmoronamiento de algunos partidos políticos o de las alianzas políticas que han hecho con otros partidos. Bueno, pues las encuestas definitivamente desde noviembre hasta la fecha siempre tuvieron a López Obrador en un primer lugar. Recordemos que en las primeras encuestas ya empezaron los ejercicios electorales. Andrés Manuel andaba por un 32%, que muchos pensábamos que era su tope. Andaba por 32, 28%, empezó Anaya muy parejo a él, y Mid, pues ellos tenían la esperanza de que fuera un candidato desconocido y por eso fuera un poquito 5 o 6 números más abajo, pero vimos que jamás logró retomar eso, lograr esos niveles. Quedaron, finalmente al último había una controversia muy importante en el que decían que cómo con una muestra de 1,500 ciudadanos se podía saber finalmente si era una metodología científica o no. Entonces Verumen y Ipsos hace una última encuesta de aproximadamente 13,000 ciudadanos, que fue la más grande, donde finalmente sale idéntico. O sea, Andrés Manuel López Obrador con un 53%, el joven Maranevilla con un 26% y José Antonio Meade con un 17%. ¿Qué es lo importante de esto? Que finalmente hicieron una encuesta 15 veces más grande, pero resultó ser una misma rebanada de pastel. O sea, si antes el pastel de 10,000 rebanadas le sacaban una rebanada, ahora le sacaron 15 y resultaron ser los mismos ingredientes. Esta encuesta se hace en 9 estados. En 9 estados, no fue solamente en un lugar, y fue vía pues preguntas que hace Vivienda, ¿verdad? Que es la metodología utilizada en el mundo y la que el INE avala. Autoriza, bien. avala.
Bueno, las encuestas, yo considero que la forma en que se están haciendo es un universo de 1,200. Y efectivamente los resultados los pueden hacer de 20,000, la encuesta la pueden hacer entre 20,000, entre 30,000 o más, y los resultados van a ser muy similares, porque es una encuesta de 1,200, un universo de 1,200, pero hecho con una metodología, hecho en base a probabilidad y estadística, hecho en base a matemáticas. Entonces, yo considero que el problema de las encuestas no viene por ahí. Todas las encuestas coinciden en la delantera de Andrés Manuel López Obrador, algunas por más, algunas por menos, pero sí rayando sobre un 50%. Yo considero que ya los resultados reales sí van a ser diferentes. Yo no veo un margen tan cómodo para nadie, ya en el momento de la votación. Por esta cuestión, aunque me veas así, Carlos Garza Limón, yo considero... No se ponga nervioso, usted sígale. No, todo se va a arreglar. Yo considero que hay fenómenos no encuestables, y esos sin duda alguna influyen y le pueden pegar precisamente al puntero Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador no va a votar, son antisistema, que no van a votar. Otra cosa también es la gente que no contesta o que miente, que dice voy a votar por un lado y vota por otro. Y por otro lado, algo que tampoco las encuestas pueden decir o pueden definir es la movilización del día D, donde se habla de cantidades industriales de dinero ilegal, por cierto, donde por cada peso legal se asegura que van a manejar 15 pesos ilegales. Ilegal me refiero a dinero que viene del erario, ilegal me refiero a dinero que viene de empresarios corruptos y pues del crimen organizado también. Entonces todas esas cosas pueden sí cerrar el margen. Difícilmente pueden dar un viraje, Eso sí lo veo yo muy complicado. Las otras encuestas que han hecho, incluso se está hablando mucho nuevamente, retoman lo de Hillary Clinton, decían, es que iba la favorita. Sí, pero con unos márgenes totalmente diferentes. Pero hago un paréntesis en eso. Por eso mismo se hizo la encuesta, por todos ese tipo de dudas, de si era real o no, un poco por lo de Estados Unidos. Sí. Pero nada más para cerrar un poquito cómo pasó con Peña Nieto. Efectivamente en las encuestas iba 12 puntos arriba y ganó con 7. O sea que sí se puede dar un cambio, más es muy difícil que se cambie la tendencia. No ha pasado, generalmente en el mundo no cambia. Lo que pasó en Estados Unidos, bueno, se manejan allá muy diferente las elecciones a cómo se manejan aquí. Yo sin embargo veo ya que los resultados finales, la posición va a ser diferente a como está, Bueno, siempre hay diferencias, es obvio que siempre va a haber diferencias. Aquí el problema es que las encuestas que se han hecho parten de una diferencia entre el primero y el segundo lugar de 10 puntos. Ahorita se está partiendo de 25 puntos. La variable no puede ser muy significativa para que pongan en riesgo el triunfo de López Obrador. Efectivamente, bueno, pues acaba de haber elecciones en Venezuela y fueron acertadas las encuestas. Hay opiniones de que se depuraron más y tuvieron más cercanía con los resultados, que ganó la derecha en Colombia. Pero bueno, regresando a la encuesta, ¿no? El periódico Excelsior sacó ayer su encuesta, y creo que es ya de cierre, en donde a López Obrador le da 50 puntos, a Anaya le da 27 puntos y a Mitt 20 puntos. Pero hay que considerar que la última medición en Pulse que se hizo por Oráculos en mayo y que también difundió el Excelsior, AMLO estaba en 45 puntos, es decir, subió 5 puntos. Anaya estaba en 30 puntos, baja Anaya 3 puntos y Mitt, que tenía 18, sube 2 puntos, es decir, los puntos que pierde Anaya los va recuperando o López Obrador o Mitt.
pero hay una tendencia quizá a la baja. Y hay otra encuesta de Hora Cero, se firma como pulso electoral, con todas las reservas de la credibilidad que pueda tener, ya son situaciones, pero a mí se me hace muy fuerte que ya a López Obrador lo coloca en 61 puntos, rompe todas las barreras, a Anaya en 20 puntos, Anaya estaría sacando la votación más baja de los candidatos a la presidencia municipal del PAN de los últimos... De la República. De la República en los tiempos, en los nuevos tiempos, y a mí lo baja a 11 puntos, pero sube el Bronco a 8 puntos, es decir, con un empate técnico con Mid. Sí. Y eso es lo último que ha surgido y me parece que es interesante. Ahora, hay una último participante en lo que serán las encuestas que no lograremos, yo creo, a ver, porque efectivamente ya son las últimas encuestas publicables, pero este efecto de la expropiación del agua, ¿cómo le llaman? Sí, privatización del agua, que el puro nombre de privatización es una medallita en el pecho para López Obrador. Claro. Con solo nombrar la palabra privatización, que ya no va a ser medida y a lo mejor efectivamente termina redondeando en esos 60 puntos que nadie se ha atrevido a Nada más quisiera retomar un poco la metodología. Esta encuesta de Hora Cero se hizo una muestra de 5,000 personas en 28 ciudades de la República Mexicana, a hombres y mujeres de 18 años, mayores de 18 años de edad. Y bueno, Excelsior tiene un dato más, dice que las probabilidades de triunfo de López Obrador están en un 94%. Y Oráculo también. Esa es otra medición. Las probabilidades de Anaya es de solo 5%, y a mí lo colocan en 1% de probabilidades de ganar, que es muy diferente a los puntos que tienen. Claro. Ahora, a mí me gustaría subrayar un poco lo que pasa con estas encuestas, que no son bien, no son oficiales, claro, que no tienen la metodología oficial, pero son muy importantes porque están las de Facebook, están las de Twitter que no entran en ese, están las de los ejercicios universitarios que se han hecho donde Andrés Manuel sale totalmente ganador, que no entran en ese muestreo porque no cumplen con las no son falsas. No cumplan, tienen que ser son falsas. Sin embargo, yo considero que para que una encuesta tenga la credibilidad, la seriedad, debe de ser un universo nacional. Lo que hacen las encuestadoras más conocidas, más serias. Yo estaba el otro día leyendo que en total existen 600 casas encuestadoras. Son muchísimas, ¿verdad? De esas 600 casas encuestadoras, hay 30 las cuales son las líderes, digamos. Y de esas encuestas líder, son 15 las que cumplen con esa metodología y las que realmente hay que tomar más en cuenta. No se nos olvide también que las encuestas son fotografías de momento, aunque sí yo veo que en este momento difícilmente puede cambiar. Pero sí voy a insistir en factores externos no encuestables que van a decir, pero esas apreciaciones muy subjetivas. Claro, totalmente. Porque totalmente subjetivas. Puede haber gente que no vaya a votar por López Obrador, pero también no va a votar por Anaya alguna, que quiera votar, pero no va a ir, y no va a ir por mí. Exactamente, pero hay algo que no se está tomando en cuenta, que es la maquinaria de los partidos. Eso es muy importante. La cuestión de la maquinaria de Morena no sabemos por qué no se ha puesto a prueba realmente. Y también por otro lado, no se sabe. Aquí yo considero que pudiera tener una desventaja también, que tampoco es encuestable, es Ricardo Anaya, porque ponen a José Antonio Meade muy abajo de Ricardo Anaya, Sin embargo, yo considero que la estructura del revolucionario institucional le puede dar para dar y superar en determinado momento José Antonio Meade, lo pudiera llegar a superar. Ahí está muy debatible eso de la estructura del Partido Revolucionario Institucional. Hay gente que habla que es un mito, ¿no?
que la estructura falló en las últimas elecciones, donde perdió en 5 o 7 estados de la República. Lo podemos ver en todos los estados. El problema es una ficción, ¿no? Yo considero que la fortaleza de las estructuras se puso a prueba en el Estado de México, donde las encuestas definitivamente no favorecían. No, pero el Estado de México es un lugar muy... Ahí lo que hizo fue la cochinada, efectivamente, la cochinada. Y hubo, todo mundo pensamos que hubo un terrible fraude. Sin embargo, a ver, veamos que cada elección, aunque sea una elección nacional, cada entidad es prácticamente una elección local. Pero las estructuras entonces que vamos a ver resultados diferentes. ¿Qué posibilidades tiene de ganar alguna gobernatura? Y eso tiene mucho que ver con que no tiene ya las estructuras. Se habla que de 9 gobernaturas el PRI no gane ninguno. Eso tiene mucho que ver pero con las estructuras. Hay esta cuestión, no se nos olvide que las estructuras se mueven con dinero, no es por amor al arte. Por supuesto, por eso están fallando un poco últimamente. Sí, o sea, vemos cómo los priistas en algunos estados no se pueden reconfigurar, les ha estado costando muchísimo trabajo. Sí. ¿Por qué? Pues porque ya no existen las estructuras, ya no tienen un gobernador a la cabeza, ya no les llegan los mismos recursos, inclusive no tienen ni candidatos, hay que decírselo. Todo eso es sabido y yo coincido también. Sin embargo, voy a hablar de las cantidades de dinero, insisto, porque hay estudios serios donde se está hablando de la gran cantidad de dinero que se mueve. Abajo de la mesa dicen que hay que ver esta cuestión. Ese dinero yo considero que no se mueve exclusivamente a favor del revolucionario institucional, también a favor de otros partidos. Y hay que ver todas esas cosas. Va a ser totalmente diferente si sale a votar el 70% de la gente, como pronostica el INE, ¿verdad? Al 50 y tantos % como ha sido la tendencia histórica. Claro. Entonces, hay muchos factores. Yo considero, voy a diferir contigo, Carlos, respecto a que este arroz ya se coció. Y yo considero que el sistema tiene alternativas. O sea, ¿tú crees que pueda perder López Obrador? Yo considero que tiene muy pocas posibilidades de perder. No, pero que puede perder. ¿Tú crees si exista, lo que yo pudiera asegurarles también más es que yo no veo a Ricardo Anaya en segundo lugar. Yo veo que por todas estas cosas externas se pudiera llegar a ir a un tercer lugar. Lo que pasa es que también si en las encuestas preguntas por qué partido no votarías, el primero es el PRI. Entonces, en ese sentido, sí, esa sola forma de pensar, esa forma de actuar en este momento de los ciudadanos es contra el PRI. Eso creo que le puede dar un poco el segundo lugar y el apoyo que efectivamente, o las estructuras que puede tener Ricardo Anaya en algunos estados como Veracruz, que es de los más grandes en cuestión el padrón electoral más grande. En lo que sí, un poquito cambiando de tema, pero en el que sí creo que le pueden pegar un poco la falta de estructura a Andrés Manuel López Obrador es llegando a la presidencia. Porque ahí sí efectivamente, si a veces en algunos estados, en cambios de PRI a PAN, duran un año para acomodarse. Imaginemos qué va a pasar con 32 estados en cambio de cierta forma, con nuevos políticos, porque algunos es la primera vez que llegan a un cargo político, hay que decirlo así, y van a llegar por el voto en cascada. Entonces ahí realmente es donde pienso que va a tener el voto en cascada es otro interrogante. La verdad se está dando por hecho y en muchos lados no se va a dar el voto en cascada. No, se habla de una posibilidad del voto en cascada. Sí, en algunas partes más, en algunas partes menos. Ahora ya se dio la facilidad de únicamente poner peje a toda la boleta. La verdad es que los opinólogos más importantes del país... porque cada boleta ya están dando... Boleta, son 4 y en algunos Pero si en todas pones boletas, peje, según yo estás votando por Morena. Sí, entonces puede ser más cómodo. Sí, claro. Pero la tendencia de los opinólogos, de los politólogos, de los analistas... es considerar que López Obrador ya tiene una ventaja que le asegura el triunfo. No ven posibilidades de que pierda. Sin embargo, lo que creo que ahorita están orientados tanto el PAN como el PRI es rescatar lo más que puedan las posiciones en el Congreso, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
ante un escenario muy difícil, reconocido por el exsecretario de Gobernación y hoy candidato a senador Osorio Chong, que declaró a nivel nacional: la situación del PRI es complicada, y cuando una persona de esa estatura lo dice, aguas, aguas. No, y podemos que evidente. Ya nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Conclusiones, ya para su última intervención. No, bueno, yo lo que haría desde este momento, porque ya no se va a poder posteriormente, es invitar a la participación, invitar al voto, ¿verdad? Debe de ser lo que realmente es un proceso electoral, una fiesta democrática. ¿Hay peligro en el país? Debemos de tomar... Peligro. Digo, porque la vez pasada dijo usted. No. Ahí fui yo malinterpretado, sacado de... Sí, fui un loco. Me dejé. No, pero sí yo considero que la gente va a ir a votar. ¿Al 70% estima? No. Creo pudiera llegar al 60%. Pudiera llegar. Bueno, yo igual invitar a la gente a votar. Esperemos que México hoy termine de clasificar para que ese día, que es el tercer juego, pueda salir la gente a gusto sabiendo que México ya está clasificado. Y si no, pues ojalá de veras se tomen el interés, es importantísimo. Generalmente nos quejamos porque nos sirven el mismo plato, por poner un ejemplo de comida. Entonces ahora tendremos que decidir, y cuenta mucho nuestro voto, para si efectivamente queremos seguir comiendo lo mismo o queremos otro platillo. Es importantísima nuestra participación. Yo rápidamente reiterar la invitación a que vaya la gente a votar el próximo domingo, es importantísimo, pero también pedirle a la gente que se convierta en vigilante para denunciar cualquier irregularidad, cualquier agresión al proceso, y que este salga lo más democrático posible. Y por último, exigirle a las autoridades electorales, al INE, que vigile y garantice que ese proceso electoral sea limpio. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en la última emisión posible en términos de la legislación en este análisis político. Les agradecemos. Les comentamos al público que en el próximo corte vamos a estar en entrevista con Jorge Salum, candidato del Partido Acción Nacional. Regresamos en un momento. Programación para el día de hoy. Tremenda TV. Todo esto y más es Tremenda TV. En Clínica San Antonio te ofrecemos servicios como urología todos los martes, pediatría y ortopedia los días miércoles y los jueves servicio de ginecología. Ubícanos, calle 5 de febrero 202 Poniente, a una cuadra de la plaza. Teléfono 675-865-0464 en Vicente Guerrero. En Clínica Dental del Dr. Dante Hernández se pone a sus órdenes con servicio de especialidades en ortodoncia, odontología, endodoncia, cirugía y estética integral. La experiencia hace la diferencia. Agenda tu cita al 677-872-2376 o visítanos en calle Juárez, a un costado de la iglesia, en Canatlán, Durango. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Funerales San José. Ofrecemos ataúdes desde 4,000 pesos, ataúdes americanos y de maderas finas, plan previsor, embalsamamiento profesional y sala de velación, traslados nacionales e internacionales, asesoría en el proceso funerario. A sus órdenes en Avenida Obregón y 20 de noviembre, Villa Unión Poanas. Teléfono 675-860067 y 675-109-9947. Estamos para servirle en sus momentos más difíciles. Funerales San José. Clínica
Clínica Dental San Francisco. Es la central de especialidades odontológicas de Los Llanos. Te ofrecemos todos los servicios con la calidad y la atención profesional que se merece tu sonrisa. Te ayudamos a que vuelvas a sonreír. Atención para toda la familia. Nos ubicamos en Guadalupe Victoria, a un costado del Bancomer. Citas al 676-88-20265. En Funerales y Velatorios Guisol, te asistimos con sentido humano, ofreciendo servicios económicos y de calidad para tus seres queridos. Estamos en Calle Juárez 113, en Vicente Guerrero. Teléfono 675-865-0019. Y en nuestra sucursal, Calle Fray Jerónimo de Mendoza, número 301, en Nombre de Dios, Durango. El gusto de comer lo encuentra en Lonchería Los Menonitas. Tenemos un amplio menú de comida casera como tortas, pollo, nuggets, hamburguesas y más. Además, satisfaga su apetito con ricos desayunos preparados a su gusto, de 8:30 de la mañana a 12 de la tarde. Venga y deguste. Carretera Durango-Hamburgo, kilómetro 60. O visítenos en Nuevo Ideal Durango, calle Miguel Alemán, número 404. Teléfono 677-102-8492. Lonchería Los Menonitas. Sabor e higiene. Tremenda TV. Entrevistas, música en vivo, cine, cultura, espectáculos, noticias, programas para niños y mucha diversión. Todo esto y más es Tremenda TV. Diversión para la familia. Todo esto y más es Tremenda TV. Programación para el día de hoy. Tremenda TV. Todo esto y más es Tremenda TV. Comer saludable nunca fue tan delicioso. Arma tu ensalada a tu gusto. Tenemos una gran variedad de ingredientes, proteínas, crocantes y aderezos. ¡Delicioso! ¿Qué esperas? Ven y visítanos. Estamos ubicados en el área de comida de Paseo Durango. Be Fresh. Eat Fresh Greenie. Líder en medios de comunicación. Líderes a la hora de informar. Órale, qué chiquito noticias. Continuamos en esta su emisión Pico de Gallo. Recuerden, les anuncié al cierre del corte anterior, estamos con Jorge Salum del Palacio. Él es candidato de la Alianza México al Frente, donde va el Partido Acción Nacional, PRD y MC. Es candidato al cuarto distrito, un distrito, bueno, pues ya muy conocido por Jorge históricamente, y donde hay un voto interesante histórico para el Partido Acción Nacional. Jorge, buenos días. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Un gusto. ¿Cuántos kilos ha bajado, Jorge? Pues la verdad es que no me he pesado, Carlos, pero sí lo siento ya en la ropa. A lo mejor van algunos. Vamos a ver qué tanto podemos lograr al final de la campaña. Porque usted es de la política de
Sangre, sudor y lágrima, ¿no? ¿Cómo es eso? Suela es sudor y saliva. Y saliva, ¿verdad? Sí, las 3 S. Las 3 S. Suela, sudor y saliva. Pues una campaña histórica que se lleva allí por Jorge Salum. De hecho, es de las primeras, si no es que la primera ocasión que se encuentra con nosotros en Pico de Gallo, pero bueno, vamos a conocer cómo le ha ido. Bien, Carlos, la verdad es que yo creo que el saldo ya podemos calificarlo casi al final de la campaña como positivo, no fácil, eso sí debo de reconocerlo, ha sido una campaña por muchas razones pues difícil, creo que de las más difíciles que me ha tocado a mí participar, pero aún así siento que el saldo va a ser positivo, me siento satisfecho, me siento contento, me siento agradecido con la gente, Carlos, porque nos ha recibido bien. Aún y cuando pueda no coincidir con nosotros políticamente, la recepción de la gente en Durango siempre es amable, siempre es buena, siempre nos escucha. Y yo en ese sentido, bueno, pues también, aparte de sentir que los resultados van a ser buenos, estoy muy agradecido con la gente. La gente lo quiere, usted lo tiene apapachado, ¿no? Pues mira, yo no sé si nada más a mí, yo a veces he dicho que en Durango a todos nos reciben muy bien, pero ciertamente la verdad es que a mí, pues bueno, he tenido la fortuna de que he recibido muy buen trato de la gente, no solo en sus casas, en los cruceros, cuando platico en la calle. Como te digo, hay gente que incluso pueda decirnos que no coincide con el PAN o conmigo o con alguno de los candidatos, pero siempre nos escucha y a veces nos comenta cosas. Entonces, bueno, dentro de las dificultades que pueda tener esta campaña, que ciertamente hay una ciudadanía más despierta, más participativa, más informada también, y eso ocasiona cosas buenas, a veces también reacciones que no quisiéramos que sucedieran, como una decepción social que provoca el que estén más informados y al estar decepcionados a lo mejor también menos con una intención de participar que en ocasiones no se refleja. Pero eso creo que es positivo a final de cuentas. Creo que la gente pueda poco a poco estar más informada, más metida en los procesos, conocer más quiénes son los candidatos, qué han hecho, los que hemos ya participado, qué no hemos hecho. Creo que eso le da una dimensión que en Durango poco a poco hemos ido construyendo y me parece muy positivo. ¿Cuál ha sido o cuál es el eje central de su campaña en esta ocasión? Pues mira, yo, Carlos, en este nuevo entorno que vivimos en Durango, y me refiero nuevo a que para nosotros, en el caso del PAN, es la primera vez que somos gobierno, es decir, esta es la primera elección después de haber ganado la elección en el gobierno del Estado en la que competimos siendo gobierno. Entonces creo que ahora la intención es diferente a lo que teníamos en ocasiones anteriores, cuando uno de los objetivos era crear y generar pues una alternancia que ya tuvimos. Ahora lo que necesitamos, una vez que logramos esa alternancia, es darle resultados a la gente, es gobernar bien. Por eso creo que desde el Congreso de la Unión la intención es fortalecer el equipo de Durango, el equipo del gobernador, para, con los instrumentos que se tienen en el ámbito legislativo federal, que esencialmente es el presupuesto, poder ayudar a Durango. Pero desde luego, Carlos, creo que hay muchas cosas que tienen que hacerse en el Congreso. Bueno, hay que decirlo, se toman las decisiones más importantes del país. Eso es un mensaje que yo he tratado pues de permear durante toda la campaña, porque sigue existiendo todavía una dimensión diferente o percepción diferente de lo que es o para lo que es un diputado. La gente normalmente a lo mejor nos ve más en el lado gestor que en el lado legislador, y eso es lo que hay que tratar de decirlo, porque en la parte legislativa, bueno, pues se decide primero sí los presupuestos, pero se decide también las políticas públicas o legislativas en términos de educación, salud, infraestructura, etcétera, ¿no? Y ahí es donde tenemos mucho que trabajar. Yo creo también, Carlos, que dada esa desilusión o desencanto que existe de la sociedad hacia los políticos, y muy puntualmente hay que decirlo hacia los diputados, tenemos que trabajar en temas muy específicos, como por ejemplo el de corrupción. La percepción que sigue existiendo en la sociedad con respecto a la corrupción en la política, o a la impunidad que existe con respecto a la corrupción, es altísima. Y aquí, bueno, finalmente no es solo una propuesta personal, es una propuesta de un eventual grupo parlamentario que seríamos todos los diputados del PAN de ser electos, desde luego, sería seguir trabajando mucho en construir mecanismos de fiscalización que permitan cuidar mejor cómo se gasta el dinero. Segundo, mecanismos de procuración de justicia, es decir, perseguir los posibles delitos de corrupción. Y tercero, de impartición de justicia, es decir, poder efectivamente castigar los delitos de corrupción. Si ha habido avances, el tema
de los sistemas estatal y nacional de anticorrupción, son parte de este mecanismo que no ha terminado de concretarse. Pero creo, Carlos, que en México tenemos que avanzar mucho y darle a la gente la certeza de que vamos paulatinamente hasta eliminar completamente los resquicios y los esquemas de corrupción en la política. En estos días, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hace 3-4 días, emitió unos decretos prácticamente para la privatización del agua. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo creo que ha habido mucha confusión en eso. Yo, por lo que me he logrado informar hasta este momento, no hay tal privatización. Al contrario, me parece que es un esquema que permitirá un uso más racional del agua. Desde luego que hay que estudiarlo muy bien. Lo que sí es que no es una privatización. ¿No se dan concesiones para explotación del agua, sobre todo en el uso de las minas? No, que yo sepa, no los contempla, no está en ese sentido. Es precisamente una de las dudas que hay con respecto a la explotación minera, al tema de explotación de petróleo, el fracking famoso, que tiene un uso muy intensivo de agua y desperdicio. ¿Y contaminación? Y de contaminación, efectivamente. Pero yo entiendo, Carlos, que no es así. De hecho, es un decreto que tiene ya mucho tiempo construyéndose, porque también se dijo que se había dado el día del juego de México contra Alemania para tratar de distraer la atención. Me parece que, coincidió, pero es algo que se venía construyendo desde hace tiempo. Yo no soy un defensor del presidente, he sido muy crítico de él, pero en casos como este me parece que sí ha habido una información que desvía la atención, que puede utilizarse políticamente en un sentido y que creo que es incorrecta en ese aspecto. De cualquier manera, mientras que se aclara, porque hay gente muy calificada que dice que efectivamente prácticamente es una privatización, ¿a quién favorece electoralmente hablando? Obviamente al PRI, ¿no? ¿Es al PAN o a Morena? Mira, yo creo que por sus propias características, Morena ha criticado y capitalizado ese sentido. El tema de las privatizaciones siempre ha sido un tema mal visto. Se manejó en el mismo sentido, por ejemplo, en el tema de la reforma energética, que tampoco me parece que haya sido de ninguna forma una privatización, es simplemente una participación privada que ya existía, por cierto, en el tema energético. Aquí es algo a lo mejor similar. A mí me parece que políticamente, evidentemente, lo capitaliza quien siempre ha tratado de buscar capitalizar o criticar o denostar el tema de las privatizaciones, entre comillas, las privatizaciones y las reformas como tal, desde luego, porque efectivamente también Morena ha sido muy crítico en el tema de las reformas estructurales, al grado de plantear prácticamente eliminarlas todas las que se hicieron. Pero el tema particular del agua me parece que lleva ahora sí que agua al molino, me parece, más que del tema de Morena. Sobre la reforma educativa, ¿cuál es su opinión? Mira, esa es una reforma, primero, que fue necesaria y que en parte fue positiva. Desde luego que tuvo muchas circunstancias que debamos revisar. Nosotros en el tema no solo de la reforma educativa, Carlos, sino de todas las reformas estructurales, que fueron 11 las que se realizaron en los últimos años, estamos planteando ir a una segunda generación de reformas a la reforma. En el caso educativo particularmente, tendría que ver básicamente con el tema de la evaluación, que ha sido una de las críticas y me parece justa a esta reforma. Ha sido una evaluación que no considera diferencias geográficas, diferencias también académicas en cierto sentido, es muy general, no califica realmente la capacidad de los maestros, simplemente se ha utilizado a lo mejor hasta para afectarlos laboralmente. Creo que es una reforma, primero, que tiene que modificarse en términos de que sea efectivamente una evaluación, pero una evaluación que tiene que ser un mecanismo que ayude a conocer cuál es el estatus o la capacitación que actualmente tienen los maestros y en ese sentido ayudarlos a mejorar. Y también, en todo caso, el mejorar sus condiciones y su sueldo. No para correrlos, pero sí me parece que quien no se quiere evaluar tendría que tener como tal una consecuencia. Pero la reforma educativa, me parece que ese es el punto más débil que tiene. No debemos eliminar la reforma educativa, debemos ir a una segunda generación de reformas en donde sean los maestros los más beneficiados. En este proceso electoral que está llevando a cabo, ¿cuál es la problemática más sentida de la ciudadanía? ¿Qué es lo que más le plantean como demanda?
Pues mira, son muchas cosas, Carlos, depende a veces hasta de la zona en donde estemos trabajando, pero creo que es muy, muy claro lo que tenemos, sobre todo en el caso de Durango, cuál es el reto que tenemos por llevar a cabo de yo ser electo junto con el resto de los candidatos a diputados federales. Es el tema del empleo, para empezar, Carlos, me parece que sigue existiendo una gran demanda de empleo. Te lo dice desde la persona que tiene ya más de 50 años, que considera que por su edad no lo contratan, pero también te lo dice el muchacho recién egresado de una universidad que tiene que hacer otro tipo de actividades, o te lo dice el que no tiene una educación y que tiene a lo mejor un trabajo con un sueldo muy bajo. El tema del empleo tiene que ser tratado con mucho cuidado, porque lo hemos también usado y hemos abusado de esa necesidad de empleo para venir de manera, ahora sí que casi mágica, decir que nosotros lo vamos a resolver. Ahí tenemos que sumar esfuerzos, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí creo que también pues es algo en lo que no hemos de manera suficiente abordado. Hay otro tema, Carlos, que me parece importante mencionar, es el tema de salud. Fíjate, en Durango particularmente, yo no sé si es una circunstancia nacional, pero las quejas de las fallas en el sistema de salud son generalizadas. La falta de abastecimiento de medicamentos, la falta de infraestructura en los sistemas públicos de salud. Una operación urgente te la programan a 3 o a 6 meses, esas son las urgentes, ahora imagínate las que no lo son, y el abastecimiento de medicamentos. Ahí el Congreso tiene mucho que hacer, y ahí es donde, digamos, 2 áreas en donde creo que de manera inmediata debemos tratar de empezar a impulsar algunas modificaciones. En el sector salud se habla de una tendencia fuerte a la privatización del servicio de salud, justamente derivado de este tipo de situaciones que son reiterativas, la falta de medicamentos, la falta de atención médica, el ver enfermedades o intervenciones quirúrgicas de carácter urgente a 6 meses, y a los 6 meses regresan y que el médico está de vacaciones y todo este tipo de circunstancias, está orillando en la vida real a la atención privada. Porque hay enfermedades que no se pueden esperar a 6 meses. La gente tiene que acudir a la atención privada. En este sentido, ¿cuál es la realidad que está viviendo México en torno a esta tendencia que tanto se ha comentado? ¿Es real? Pues mira, yo creo que lo que ha habido es, ahora sí que te orillan, como tú bien lo comentas, aun cuando tienes derecho a los servicios públicos, ya sea el ISSSTE o el seguro social o el seguro popular, pues finalmente, precisamente por la falta de atención, la gente tiende ya a veces en la emergencia a recurrir a los servicios privados. Esa es la gente que puede pagarlo, pero la gente que no, finalmente tendría que, pues tiene que apechugar y esperarse los tiempos, a veces con consecuencias fatales. No, yo más que nada, Carlos, lo que veo, o sea, los sistemas a lo mejor de salud tienen en todo caso que tener ahora sí que una gran reforma en donde a lo mejor unifiquemos todo el sistema de salud en un solo concepto. Me parece que ese ha sido un planteamiento que han hecho muchas personas que habría que revisar, y en ese sentido eficientar todo, darle los recursos que mínimamente requiere, primero para generar la infraestructura que está faltando y segundo para el tema de abastecimiento de medicamentos. En el tema de salud, Carlos, me parece que también ha habido una gran corrupción. Muchísima corrupción, que es una parte en donde creo que ahí sí coincido en que acabando con la corrupción en el tema de salud pudiéramos de manera muy rápida mejorar, cuando menos, por ejemplo, temas como el abastecimiento de medicamentos, que ahí es donde se ha dado una buena parte. Yo no lo veo más como una intención de privatizar lo que ahorita es público, sino de fortalecerlo, hacerlo más eficiente y hacer un planteamiento ya distinto. Pero ¿sería lo que se plantearía en el futuro? En el caso nuestro sí, o sea, nunca hemos planteado de ninguna manera el tema de la privatización en ese sector. Es una situación grave que ahorita en la actualidad se está viviendo y ya desde hace pues, más o menos un año y medio. Esta tendencia nacional que preocupa. Así es. Preocupa a la ciudadanía, hay una preocupación en el sistema de pensiones, en las relaciones laborales, de la forma de trabajo con las diversas empresas, de que ya no va a haber contratos colectivos y todas estas serie de situaciones. ¿Cuál es su opinión respecto a la reforma laboral?
Mira, yo creo que la reforma laboral fue parte, digamos, de las reformas estructurales. A mí me parece que en México teníamos una reforma o una ley anterior que finalmente ya no obedecía a las características que en México necesitamos. Nos han acusado muchas veces de ser una reforma que digamos, favorezca a los empresarios y no a los trabajadores. Creo que aquí tiene que haber un equilibrio, Carlos, porque además, mira, yo creo que si algo tenemos ya que buscar en México es un esquema económico que ayude a mejorar el ingreso de la gente. La reforma laboral es parte de ese mecanismo, es decir, es precisamente en las relaciones obrero-patronales donde también podemos hacer más eficientes a las empresas, siempre y cuando eso también se traduzca en generar un mejor desarrollo de los trabajadores. A nadie nos conviene que haya trabajadores mal pagados. Lo que necesitamos es fortalecer, ya sea por vías directas o indirectas, el ingreso de la gente. La reforma laboral es uno de esos instrumentos que me parece que tenemos que revisar. ¿Cuáles son las formas directas? Pues a lo mejor lo fácil es incrementar el salario, que por cierto creo que es un planteamiento ahora ya válido, porque anteriormente, el incremento al salario inmediatamente repercutía en la inflación, porque el componente del salario en el precio de los servicios y los productos era mucho más alto, y creo que eso puede revisarse. Pero por otro lado, que indirectamente podamos fortalecer la capacidad adquisitiva. Es decir, ahorita hablamos del tema de la salud, por ejemplo. En la medida que un trabajador que gane, en el peor de los casos, el salario mínimo, pueda atender a su familia con la misma calidad que si ganara 10 veces más, creo que ahí estamos nivelando, digamos, la calidad de vida de la gente. Y la reforma laboral, Carlos, que es la pregunta inicial que tú me planteas, es un instrumento de muchos otros que tenemos que hacer para fortalecer la capacidad adquisitiva y el bienestar de la gente. Porque en este proceso electoral, como en todo, se comenta de la votación en cascada. ¿Se va a generar nuevamente ese fenómeno? Yo creo que sí, me parece que es evidente que así es. Yo lo vivo mismo en el propio distrito en el que compito. Ciertamente creo que la figura de López Obrador y la expectativa que genera su posibilidad de triunfo, y además, Carlos, lo que a lo mejor ahorita también de manera lateral mencionaba yo al inicio, el desencanto que existe en la sociedad y la esperanza que se pone en un candidato, en este caso, sí origina un voto en cascada. Ya lo hemos vivido, lo vivimos en el año 2000 con Vicente Fox. Me parece que hubo una suerte de voto de cascada que lleva a mucha gente que a lo mejor sin haber hecho la suficiente campaña o tener el conocimiento social puede ganar puestos públicos. Sí creo que es uno, no el único, pero es un factor que va a estar presente en esto. ¿Quiere que gane México el Mundial? Pues mira, claro que lo quiero. Fíjate que ese tema, pues como siempre, ¿verdad? Al inicio siempre descalificamos y desestimamos. El resultado fue muy bueno. Vamos a esperar ahora cómo nos va con Corea del Sur. Yo espero que haya un buen estar atentos. Sí, claro que sí. Un último mensaje que quiera mandar a través de este programa Pico de Gallo a la ciudadanía. Pues mira, dos, si tú me lo permites, muy rápido, Carlos. Primero, agradecerle a la gente, como ya lo dije al inicio. La verdad es que yo me siento muy agradecido y contento por la extraordinaria y muy buena y cálida recepción que hemos recibido de la mayoría de la gente. Yo diría que de toda, porque la verdad es que toda nos ha recibido. Y segundo, Carlos, pues creo que ya es el momento de sí pedirle a la gente que salga a votar. Y desde luego que lo haga razonando su voto. Me parece que a veces los mexicanos votamos más en función de qué nos conviene en lo personal y no qué es lo que le conviene a México. Y aquí creo que en estos últimos días sí vale la pena invitar a hacer una reflexión de que puedan, pues sí, analizar bien a quién le damos nuestro voto, y segundo, que la gente pues salga a votar. Creo que eso no es solo es una obligación que tenemos que los ciudadanos, la mínima que podemos ejercer, y es pues una respetuosa invitación a que lo hagan. Jorge, alumno del Palacio. Gracias, Carlos. Te agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión de Pico de Gallo, y obviamente que le vaya bien en este proceso electoral. El agradecido soy yo. Muy amables y muy buen día para todos. Agradecemos al público radio escucha y televidente que nos haya acompañado en esta emisión doble de Pico de Gallo. Los invitamos también para que en un plazo de 1 hora aproximadamente ustedes puedan volver a ver, o los que no lo vieron lo vean, este programa de Pico de Gallo, digitando Mesa de Debate Pico de Gallo. Que tengan muy buen día. Hasta el próximo sábado.